Almería es una ciudad con 1000 años de historia. Fue fundada en el año 955 por Abderramán III. En 1489 se incorporó a la corona de Castilla, pero plagas, terremotos y piratas diezmaron su población. No fue hasta llegar al siglo XIX cuando la ciudad empezó a recuperarse gracias al resurgir de la minería. Hoy nos encontramos con Pepe, que nos va a guiar por esta ciudad, que según dicen es la más soleada de Europa. Bueno, este mercado central es un edificio histórico en Almería, de la arquitectura del hierro, es de 1892. Lo que pasa es que hace un par de años lo destrozaron entero por dentro para reformarlo porque tenía ya más de 100 años. Y mira, se ha quedado bonito, la verdad. Estamos en la Puerta Purchena, que fue una de las puertas que tenía la ciudad, porque esta ciudad estuvo amurallada entera por los musulmanes. Esta es la famosa fuente de la Puerta Purchena, de la que siempre dicen que el que bebe aquí, el que viene de visitante y bebe agua aquí, al final se casa con alguien de aquí. Si algo hay que venir a Almería es de tapa. Aquí por un módico precio tú pagas tu bebida y con la bebida va una tapa en condiciones, grande y buena, típica de aquí, porque aquí hay muy buena cocina, claro. Entonces aquí todo el año se hace una ruta de tapas, se hace un concurso y estamos hoy en la Tahona, que tiene las dos tapas que han ganado durante los 2 últimos años. Estamos al lado de la Catedral de Almería, que es una catedral única en el mundo entero, porque es una catedral fortaleza. Una época en la que había muchas invasiones piratas y en un momento también donde los musulmanes que vivían dentro digamos que hacían revoluciones contra los cristianos. Otra cosa a destacar es que la portada estuvo diseñada por Juan de Orea, que es el mismo arquitecto del Palacio Carlos V de la Alhambra de Granada. Llegamos al final del Paseo de Almería y de pronto nos encontramos esta casa, que diréis ¿qué hace esto de aquí? Parece que estamos en San Sebastián o en Bilbao, en un pueblo por ahí del norte. Esta casa es de Doña Paquita, que viene de una familia vasca que vinieron aquí a vivir a Almería y tienen muchos terrenos en Cabo de Gata y aquí en la capital. Este es el Indalo, que lo veréis por toda la zona de Almería, porque es el símbolo que nos representa. En la iglesia San Juan Evangelista, que a simple vista parece una iglesia normal y corriente, no tiene nada diferente, pero es única en esta especie. Porque si puedes comprobar, vale, tenemos el altar, tenemos las columnas, pero aquí a la derecha vemos algo raro y diferente que no habéis visto en ninguna iglesia. ¿Qué veis? ¿Qué ves? Transcripciones musulmanas. Eso de ahí es un nicho musulmán que está apuntando hacia la Meca. Es increíble, eso sí, yo creo que no hay en ninguna iglesia. Estamos en la Alcazaba de Almería. La Alcazaba tiene 3 zonas, 2 de ellas las que hicieron los musulmanes y en el año 1489, cuando se reconquistó por los cristianos, se le añadió otra zona, que fue, digamos, la zona cristiana y que fue residencia real de los reyes católicos. Estas son las murallas, de las pocas que quedan ya, que rodeaban toda la ciudad de Almería. Encima tenemos el Cerro de San Cristóbal y ahora mismo no nos dejan pasar porque están rodando una película. Aquí en Almería se rodan muchas películas. La última que va a salir ahora en diciembre es la de Éxodo, de Ridley Scott y Christian Bale. ¿Y qué otras películas famosas se han rodado? Aquí en Almería se ha rodado El General Patton, se utilizó todo el centro de Almería, con todas las películas de Spaghetti Western de Clint Eastwood, las de Javier Cámara sobre la vida de John Lennon en Almería, Indiana Jones también se ha grabado aquí, siempre están grabando películas. Pues preséntate a algún casting. Bueno, y hasta aquí la visita de Almería Capital. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias, Pepe, si hasta se nos ha hecho de noche.